Sí. Sí, entonces, buenas tardes para todas. Hoy tenemos la presentación de un artículo muy interesante que se llama La esquiva revolución doméstica, uso del tiempo y roles de género en Colombia. Este trabajo fue realizado por Juliana Jaramillo, Andrea Otero, Ana María Trivini y Juanita Villaveses. Hoy lo va a presentar Andrea Otero. Entonces, Andrea es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes y PhD en economía de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos. Desde el año 2018 se desempeña como investigadora del Banco de la República y sus áreas de interés se concentran en los campos de la economía laboral, género y el desarrollo económico. Entonces, Andrea, te doy la palabra. ¿Quieres que te hagan las preguntas en la medida en que vas presentando o al final o cómo prefieres? Listo, muchas gracias, Ana María. No, yo creo que mejor vamos haciendo preguntas a medida que vayan surgiendo durante la presentación. Ok. Y mil gracias a todas por estar acá. Es muy chistoso presentarnos casi que entre amigas, porque aquí a todas las conozco de hace tiempo y con mucho cariño aquí de compartir profesión. Y de hecho, creo que la mayoría de ustedes han visto este trabajo en una versión previa y se ha beneficiado ya de los comentarios de varias de ustedes. Entonces, muchas gracias. Em, Bueno, bueno, Juli y Juanita, que están aquí presentes, mis coautoras también, pues nos hemos tomado muy en serio todas las recomendaciones que nos han hecho en presentaciones anteriores, pero quisiera, como antes de empezar la presentación, justamente decirles eso, que les agradecemos cualquier otro comentario adicional que tengan, porque estamos en la etapa final de mandar el paper a publicación, entonces nos sirve mucho cualquier otra idea, duda que ustedes tengan para nosotras, pues como coautoras, conversarla, a ver qué podemos hacer al respecto. ¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla? No sé si ya sí, están viendo. Andrea, sí, ¿Sí? Listo. sí Sí, se la está veo. viendo bien. Sí, Perfecto. Bueno, entonces, no tenemos a Ana María Trivina aquí presente, pero Ana María también es parte fundamental de este trabajo, así que la incluyo a ella dentro de los agradecimientos de nosotros las coautoras con ustedes por todos los comentarios que tengan. El disclaimer usual aplica. Las opiniones y errores expresados en la siguiente presentación son responsabilidad nuestra, de las autoras, y no comprometen al Banco de la República ni a su junta directiva. Motivación. Para los países desarrollados ya contamos con una evidencia sólida y, digamos, en cierta manera abundante sobre las transformaciones del papel de la mujer en la sociedad, entendiendo esto como las transformaciones que ha habido en participación en mercado laboral, participación en cargos directivos dentro de empresas, representación política. Todo esto ya se ha documentado de manera robusta y sistemática en países desarrollados. También entendemos un poco a qué se deben esos cambios. Tenemos alguna literatura que habla sobre, por ejemplo, los incrementos en participación laboral que se derivan de cambios tecnológicos como el uso de electrodomésticos que facilitaban las labores domésticas que recaían sobre las mujeres y cómo ese ahorro en tiempo permitió mayor participación laboral de las mujeres. Sin embargo, para los países de América Latina y en general los países en desarrollo tenemos una evidencia un poco más limitada. Dentro de esa evidencia, aquí tenemos a las grandes autoras de un trabajo maravilloso, Ana María Ligia, María T. y Ana María Trivín, que tienen este libro fantástico que documenta pues todas las transformaciones que ha habido en Colombia en la representación de la mujer en la sociedad. Sin embargo, no tenemos mucha evidencia sobre si ha habido un cambio en el uso del tiempo de las mujeres y ese uso de tiempo con relación a el trabajo doméstico versus el trabajo de mercado, el trabajo remunerado. Entonces,
Acá en Colombia y en general en los países de América Latina, aún no hemos documentado eso de manera, digamos, sistemática, como sí ya ocurre en países desarrollados, en donde la evidencia muestra que si bien todas estas transformaciones en el ámbito público sí han sucedido en el papel de la mujer en la sociedad, incluso también ha habido grandes cambios en el ámbito privado, teniendo en cuenta, por ejemplo, decisiones de fecundidad, como bien lo ha estado documentando en los últimos años Juliana Jaramillo, pero no tenemos una documentación sistemática de cómo ha cambiado el uso del tiempo para las mujeres y para los hombres también. Entonces, este trabajo busca evaluar eso y ver si nosotros estamos pasando por una etapa, digamos, similar a lo que ya se ha visto que ha pasado en países desarrollados, en donde no ha habido una redistribución de las cargas de cuidado y del tiempo dedicado a actividades de cuidado no remunerado que recaen sobre las mujeres con respecto a lo que recae sobre los hombres. Entonces, ¿cuáles son esas grandes transformaciones sociales que sí hemos experimentado en Colombia? Entonces, esta gráfica muy linda la tomamos del libro de Ana María, Ligia, María T. y Ana María. Ellas a su vez la tomaron de otras fuentes, pero pues nos muestra justamente cómo ha aumentado esa participación laboral de las mujeres, digamos, durante 50 años en el país. Llegamos como un techo, estamos desde 2010 en un techo donde estamos alrededor del 60% y no sube de ahí, pero no se puede negar que hubo un progreso muy grande en participación laboral de la mujer. También tenemos un progreso enorme en educación, en años de educación que adquieren las mujeres. Esta gráfica es tomada del trabajo de Juliana Jaramillo, en donde con información censal, pues ella muestra cuál es el nivel educativo máximo alcanzado por las mujeres hasta 1996 y vemos que ya hoy en día la zona morada, que es mujeres con título de educación superior, empieza a ganar espacio y si esta gráfica la actualizamos a años más recientes, seguramente viéramos cómo ese morado empieza a crecer más. También tenemos los cambios que les mencionaba ahora sobre fecundidad, de los cuales Juliana ha hecho un trabajo extenso y muy detallado que nos permite ver cómo esa caída en la tasa global de fecundidad ha sido general en Colombia, no solamente para las mujeres de alto nivel educativo, como podía pensar, digamos, de manera intuitiva, sino que esa caída ha sido para todas las mujeres en el país y Juliana tiene en su trabajo también como este análisis a nivel regional y si bien hay diferencias regionales, se observa esta caída también en todas las regiones del país, cambiando los niveles a los que se encuentra pues, en este momento la tasa de fecundidad entre cada región, pero es evidente que sí ha habido una caída en la tasa de fecundidad en general en todo el país. ¿En qué queremos contribuir nosotras? Nosotras buscamos documentar un poco como el detrás de cámaras de todos estos cambios que hemos visto. Queremos ver si todos estos cambios tan dramáticos y tan grandes que hemos experimentado como mujeres a lo largo del siglo XX y lo que da el siglo XXI, también se están reflejando en cambios en la división del uso del tiempo de las mujeres y en especial en cómo se usa ese tiempo para trabajo no remunerado. Entonces, nosotras vamos a hacer aportes en dos dimensiones. Uno es un aporte de datos. Estamos armando esta gran base de datos con estadísticas de uso del tiempo usando 6 censos y seguimos en el tiempo a 5 cohortes o 5 generaciones de mujeres, que ya en un par de slides les mostraré cuáles son esas generaciones. Lo lindo de este análisis por generaciones es que nos permite no solamente ver cómo ha sido como el cambio en el uso del tiempo a lo largo del tiempo, sino que nos permite comparar mujeres que han estado expuestas a, digamos, de alguna manera distintas olas o distintos momentos de las transformaciones sociales, en parte derivados por el trabajo del movimiento feminista. Entonces, somos conscientes que, por ejemplo, mujeres nacidas en años más recientes, pues ya encontraron una sociedad muy distinta y seguramente encontraremos patrones distintos en su comportamiento simplemente por haber nacido en esta época que mujeres de la generación silenciosa.
Y nuestro segundo aporte es en medición, entonces vamos a documentar cambios en la actividad principal de la mujer reportado en el censo y su papel como jefe de hogar. En esa parte jefe de hogar tenemos unos análisis porque no es una pregunta que nos permita de manera directa sacar implicaciones sobre si la mujer está ganando un papel más de liderazgo dentro del hogar o no. Entonces ya mencionaré un poco como esos caveats que hay alrededor de ese resultado. También vamos a medir cambios en percepción de roles de género, que es muy interesante cómo se perciben las personas y luego cuando comparamos eso con cómo en efecto actúan las personas, vamos a encontrar un poquito una divergencia. Y por último, pues tenemos esos cambios reales observados en el tiempo dedicado al trabajo remunerado y no remunerado. Este trabajo inicialmente lo hicimos solo para mujeres, luego lo ampliamos también para hombres. Me voy a concentrar en la presentación por motivos de tiempo en resultados de mujeres y solo en casos donde consideramos que aporta mucho a la conversación ver los resultados de hombres, los mencionaré. Sin embargo, en el documento de trabajo, todos los resultados los tenemos para hombres y mujeres. Entonces, ¿cuáles son esas cohortes que usamos? Tenemos una primera generación que es la que llamamos generación silenciosa, que son aquellas personas nacidas entre 1900 y 1935. Se caracterizan por por ser pues una generación de muy altas tasas de fecundidad, altas tasas de mortalidad materna y mortalidad infantil, baja matrícula en educación de cualquier nivel y cero acceso a educación superior. Luego tenemos una segunda generación que es la que llamamos High Fertility, Low Labor Force, que es la generación de mujeres nacidas entre 1936 y 1964. Acá esta definición de esta generación no es necesariamente como una definición de libro de texto, pero fue una definición que encontramos que se ajustaba muy bien a lo que observamos en los datos. Entonces, esta es una generación de altas tasas de fecundidad, altas tasas de matrimonio. Empieza a haber un incremento importante en el acceso a educación para las mujeres. Empieza a haber incrementos en la participación laboral de la mujer, pero era todavía bastante limitada. Y en este periodo de tiempo, las mujeres ganan acceso a derechos políticos y pueden empezar a votar y a ser elegidas. Luego pasamos a la generación X, que la definimos como la generación de mujeres nacidas entre 1965 y 1980. En esta generación ya empezamos a ver una caída en tasas de fecundidad que probablemente va de la mano con la introducción de la píldora anticonceptiva. Empezamos a ver reducciones en la mortalidad infantil y ahora sí se nota de manera fuerte como el incremento en acceso a la educación para la mujer y en participación laboral. Luego sigue la generación millennial, son aquellas nacidas entre 1981 y 1996. Seguimos observando durante esta generación ese incremento constante en acceso a educación superior. Esta es la primera generación donde notamos que las mujeres se gradúan más de la educación superior que los hombres. De hecho, una de cada 4 millennials vamos a observar en nuestros datos que tiene un título de educación superior y es una tasa mucho más alta que la que se observa en hombres. Vemos que se continúa reduciendo la fecundidad en esta generación y la participación laboral de las mujeres siguió en aumento. Y por último tenemos la generación Z, que es la generación más joven que vamos a poder ver en nuestros datos. No quiere decir que sea la generación más joven que existe hoy en día, sino que por el tema de datos, pues a los más chiquitos no los podemos ver en los indicadores de mercado laboral que nos interesa ver. Y acá tenemos pues esa generación nacida entre 1997 y 2010. Eh, hay unas tasas de fecundidad pues realmente bajas, por debajo de las tasas de reemplazo. Las mujeres siguen siendo más educadas que los hombres, pero vemos ese techo en el incremento de participación laboral. No sigue habiendo un incremento que sí se observaba en las décadas anteriores y seguimos viendo pues brechas significativas en algunas estadísticas de mercado laboral que son interesantes para nosotras. Unas notas metodológicas. Como nosotros vamos a usar dos fuentes de información, censos y la encuesta de uso del tiempo, debemos aclarar cómo vamos a hacer las comparaciones, porque acá nosotras nos enfrentamos a un problema casi que multidimensional. Comparamos en el tiempo, comparamos mujeres con hombres. ¿Qué queremos comparar?
Nosotras inicialmente queremos comparar mujeres con mujeres. Entonces, cuando usamos estadísticas provenientes de los censos, lo que vamos a hacer es enfocarnos en cuando las mujeres de cada generación tenían entre 30 y 39 años de edad. Es decir, si yo voy a ver resultados de censos para la generación silenciosa, que son mujeres que si aún viven, están cerca de los 85 años, 90 años, en este momento yo no puedo comparar a esas mujeres de 90 años con las mujeres de la generación Z de 18 años. Entonces, lo que hacemos es concentrarnos en cuando la generación silenciosa tenía entre 30 y 39 años de edad. Ese es el análisis censal que vamos a hacer. Entonces, para cada generación, probablemente la vamos a ver solo en un censo, que es el censo en el que esa generación tenía entre 30 y 39 años de edad. Y así construimos las estadísticas que tienen un origen censal. La generación Z, por esta misma razón, no está incluida en el análisis porque la generación Z, como les mostré ahorita, son aquellas personas que nacen entre 1997 y 2010. Entonces, en el censo de 2018, que es el censo más tardío al que tenemos acceso, todavía son muy chiquitos en general. Entonces, no alcanzan a entrar a nuestra muestra porque nosotras tenemos como requisito que estas personas sean al menos mayores de 15 años en algunos casos o que trabajen al menos una hora remunerada en el mercado laboral. Entonces, la generación Z queda por fuera del análisis censal por esa razón. Y luego, en el caso de las estadísticas de uso del tiempo, solo incluimos en la muestra personas mayores de 15 años que trabajen al menos una hora de manera remunerada. Esto, por supuesto, genera unos temas de composición de la muestra, porque estamos dejando por fuera a aquellas personas que no trabajan, que son principalmente mujeres y que principalmente van a dedicarse al trabajo no remunerado. Sin embargo, para poder tener un ejercicio que fuera comparable, no solo entre generaciones de mujeres, sino también con los hombres, debimos tomar esa decisión metodológica. En el análisis de la INUT, no podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo con los censos de enfocarnos solamente cuando las mujeres tienen entre 30 y 39 años, porque la ENUD es muy reciente. Entonces, nosotras vamos a usar la encuesta de uso del tiempo de 2016 y la de 2020. Entonces, básicamente, no podríamos hacer ningún tipo de análisis si queremos enfocarnos solo en un bloque de edad de cada generación, porque la mayoría de las generaciones quedarían por fuera como de la cobertura de la ENUD en ese rango de edad que nos interesaría ver. Entonces, por eso acá nos tocó ser más flexibles y simplemente comparar generaciones sin tener presente como que estuvieran en el mismo rango de edad al momento de observarlas en la encuesta. La generación silenciosa no la incluimos en las estadísticas de la ENUD porque la generación silenciosa al momento de los datos de la ENUD pues ya son personas muy mayores y no hay mucho poder de muestra. Y la generación Z sí la incluimos en los resultados de la ENUD, que es algo muy bonito que sí podemos hacer, pero cuando dividimos nuestras muestras por estatus marital, ya no incluimos la generación Z porque la generación Z son muy jóvenes y hay muy pocas personas casadas con hijos. Entonces ya más adelante van a ver por qué eso es relevante. Voy a hacer una descripción muy breve de nuestros datos. Estas tablas son grandes y como les decía ahorita son como multidimensionales, tienen una lectura un poco compleja, pero es simplemente para mostrarles por qué decidimos tomar esa decisión de analizar en los censos a las mujeres cuando tenían entre 30 y 39 años de edad. Entonces, acá tenemos todos los censos disponibles del país, pues usamos las muestras censales de IPOMS cuando son estas las que están disponibles, el censo completo de 2018. Entonces, fíjense que lo bonito de esto es que, claro, en el censo de 1964, pues solamente vamos a observar a la generación silenciosa, que tenía 42 años en promedio en ese momento, y a la generación High Fertility, Low Labor, Forced Participation, que tenía 11 años y medio al momento de ese censo. Entonces, acá vamos viendo por qué cada censo nos puede brindar información de las mujeres en el rango de edad que nos interesaba, que es de 30 a 39 años. Entonces, para la generación silenciosa, las estadísticas censales las vamos a sacar del censo de 1964, que es cuando ellas tienen en promedio entre 30 y 39 años o un poquito, o sea, cortamos en 39 años, lo que quiere decir que algunas de las mujeres de esa generación pues no entraron dentro de nuestra muestra porque ya estaban por encima
del rango de edad, pero ahí las logramos observar. El censo de 2018, por su parte, nos permite ver a todas las generaciones, pero ya nos permite verlas en momentos muy distintos del tiempo que no son comparables. Entonces, en 2018, las mujeres que todavía sobreviven de la generación silenciosa, pues tienen en promedio 89 años, mientras que las mujeres de la generación High Fertility, Low Labor Force Participation tienen en promedio 65 años y las millennials están en 29 años. Fíjense que generación Z no aparece acá justamente porque son muy chiquitos. Interesante también ver, por ejemplo, el tema de los hijos promedio que se reportan por mujer en el censo. Entonces, vemos que en la generación silenciosa, obviamente hay una tasa de fecundidad bastante alta y esto se refleja en tener en promedio 6 hijos por mujer. Acá, Juli, bienvenida a hacer la aclaración que consideres pertinente, pero yo creo que lo bonito de este ejercicio también es que nos permite ver un poco a las mujeres en distintos momentos del tiempo, incluso cuando ya cumplen con su ciclo de fecundidad, o sea, cuando ya no van a tener más hijos. Entonces, en el caso de la generación silenciosa, uno dice, pero ¿por qué en 2018 salen que en promedio tienen más hijos que en 1973? Y la respuesta es porque en 2018 solo estamos viendo a las que todavía viven de la generación silenciosa. Entonces, es un efecto composición y una correlación bastante interesante que sobreviven más las que tuvieron más hijos. De pronto algo tiene que ver como con el estado de salud no observada a estas personas. Luego vemos, por ejemplo, en el caso de la generación X, que ya en el censo de 2018 las observamos teniendo en promedio 45 años. Aún no se puede decir que están en una etapa de fecundidad completa, de haber terminado como su ciclo de fecundidad. Sin embargo, sí es evidente que cae la tasa de fecundidad y tienen en promedio 2.7 hijos las mujeres de esta generación. En el caso de las millennials, vemos en 2018 1.93 hijos, pero este es justamente como el debate interesante de demografía de tiempos recientes, según he aprendido de Juli, y es que no sabemos si ese va a ser como el dato final de los hijos promedio de las mujeres millennials, porque todavía no han terminado las mujeres de esta generación, de las millennials, su ciclo de fecundidad. Entonces, podría ese número caer, podría aumentar o podría permanecer igual al final del ciclo, digamos, reproductivo de las mujeres millennials, pero en el censo de 2018 pues no lo sabemos porque no se ha cumplido todavía ese ciclo. Otras estadísticas interesantes es ver pues el cambio en el máximo nivel educativo alcanzado. Es evidente que acá se observa ese cambio en cómo las mujeres de las generaciones más jóvenes se están educando más que lo que ocurría antes. En la generación silenciosa, pues la mayoría de personas solo obtenía el título de primaria, si mucho, mientras que en las millennials, si bien no han terminado tampoco su ciclo educativo según la información censal, ya es evidente que la mayoría se encontraban con un título de secundaria al menos. Entonces, esos son unos cambios interesantes. Sobre la estadística de jefatura de hogar, ya voy a hacer un zoom un poquito más detenido más adelante. Tenemos las mismas estadísticas para los hombres, pero no me voy a detener en esas. Y en el caso de la ENUD, pues observamos a la generación Z, que no la veíamos en los censos, y acá en el caso de la ENUD, pues estamos viendo que tienen en promedio 21 años al momento de la ENUD de 2020-2021, que era la última ENUD a la que teníamos acceso al momento de procesar los datos. Y podemos ver también estatus marital, podemos ver hijos en el hogar, que es una diferencia con la variable de los censos. En este caso, de la ENUD no podemos saber con certeza si los hijos son de la mujer que estamos observando en los datos, solamente podemos saber si hay presencia o no de hijos o de menores, pues de niños en el hogar, y eso va a hacer un poquito que cambie la manera como interpretamos los resultados. Y sin embargo, aunque no vemos hijos, sino niños en el hogar, van a ver que los resultados son impresionantes cuando hay hijos en el hogar. Entonces, vamos a empezar con el primer set de resultados. Estos son resultados que sacamos de los censos, que son los cambios en la actividad principal de la mujer y su papel como jefe del hogar. Entonces, la evolución en la actividad principal reportada por las mujeres, cuando tenemos en cuenta las generaciones y el nivel educativo, pues es muy evidente que hay una correlación entre el nivel educativo
y si la mujer dice que su actividad principal es trabajar o no. En todas las generaciones se observa ese gradiente educativo. Mientras más educada sea la persona, o sea, mientras en la barrita última de cada generación donde vemos que tienen título universitario, vemos que aumenta ese porcentaje de verde, que quiere decir que su principal ocupación es en el hogar. Entonces, esta gráfica muestra ese gradiente educativo a lo largo de todas las generaciones, pero también muestra algo muy interesante, y es que sí, aquí sí se nota una suerte de progreso en el tiempo, o progreso social, si se quiere llamar de esa manera, en donde las generaciones más jóvenes están participando más del mercado laboral como actividad principal cuando adquieren más nivel educativo que las otras generaciones anteriores. Entonces, cuando yo comparo a mujeres con título universitario a lo largo de todas las generaciones, vemos que las millennials son las que tienen el mayor porcentaje de declarar que trabajan como principal actividad, 79%, comparado con, por ejemplo, las mujeres de la generación silenciosa, que declaraban 39% que trabajaban. Y recuerden que este ejercicio sí lo podemos comparar así, de esa manera, porque estamos viendo a las mujeres de la misma edad. En estos ejercicios, todas las mujeres tienen entre 30 y 39 años. Entonces, lo bonito de este ejercicio es que nos permite justamente afirmar eso. Las mujeres millennials participan más del mercado laboral y trabajan más como actividad principal, en vez de dedicarse al trabajo doméstico como actividad principal, que sus otras contrapartes en otras generaciones. Ahora, estos cambios no son necesariamente lineales. Si se fijan cuando comparamos cómo fue la evolución de la generación silenciosa hacia la generación de High Fertility, Low Labor Force Participation, vemos que sí, digamos que hay un incremento en decir que se trabaja como principal actividad en todos los niveles educativos. Pero cuando brincamos a la generación X, ya no es ese incremento lineal. En el caso de las mujeres que tienen secundaria completa, título de educación secundaria, vemos que el 47% declara que el trabajo es su principal actividad, y es un porcentaje mucho menor que lo que observábamos en la generación de High Fertility, Low Labor Force Participation. Y a mí esto me parece interesante resaltarlo, porque vamos a ver en varias instancias de este trabajo que justamente estos cambios sociales no son lineales, siempre puede haber retrocesos, y en particular la generación de High Fertility, Low Labor Force Participation fue una generación pionera que alcanzó muchos avances en muchos temas, que quizá las generaciones siguientes, al haber ya crecido con algunos de esos avances, pues no fue tan necesario como luchar por ellos, y eso de pronto hizo que hubiera algunos retrocesos. E incluso en el caso de las millennials, cuando miramos a las mujeres que tienen título de educación secundaria, vemos que el 54% dice que trabajar es su principal actividad, y ese número también es menor que en el caso de la High Fertility, Low Labor Force Participation con el mismo nivel educativo. Segundo resultado de los censos: mujeres que se identifiquen como jefes de hogar. Entonces, esta pregunta, les decía hace un par de slides, es difícil de interpretar en el sentido en que decir que una jefe de hogar sí puede ser producto de una decisión de empoderamiento femenino, ¿no? En mi casa tengo pareja y mi esposo y yo decidimos que yo soy jefe de hogar, pero también esto está reflejando otro fenómeno muy común en Colombia, que es la presencia de madres solteras, que no es necesariamente una decisión de empoderamiento femenino, sino más bien es una decisión de, por el otro lado, de abandono de las parejas de esas mujeres. Entonces, no queremos decir que todos los resultados que estamos viendo aquí en esta respuesta de mujeres como jefes de hogar quiera decir que sea simplemente más empoderamiento femenino. Sin embargo, sí consideramos que los resultados que estamos viendo para la generación millennial, en donde hay un crecimiento sustancial de la zona roja de mujeres que declaran ser jefes de hogar, sí tiene una interpretación, o más bien es un resultado que sí vale la pena leer con los lentes de esta conversación de género. Y acá probablemente hay otro factor adicional, y es que la generación millennial es esa generación en donde existen muchos hogares unipersonales. Estamos viendo un crecimiento tremendo de personas que viven solas. Entonces, si la persona vive sola, pues sería jefe de hogar. Sin embargo, este ejercicio, y Juli me corrige, lo tenemos es para parejas también, o sea, hogares donde hay hombre y mujer, y vemos que hay también este cambio en jefatura de hogar. Entonces,
sí se nota que hay un cambio, no podemos decir explícitamente que ese cambio se deba simplemente a que hay más empoderamiento de las mujeres dentro de los hogares, pero consideramos que algo de eso sí está capturando. En el caso de la generación silenciosa, vemos que estos porcentajes son un poquito más altos que en el caso de las mujeres high fertility y low labor force participation, que también es un resultado interesante, quizá tenga que ver justamente como con los periodos de guerras que ocurrieron alrededor de cuando estas mujeres tenían entre 30 y 39 años, y podría explicar en parte que hubiera más jefatura femenina. Entonces, acá tengo un resumen de esos resultados. Vemos que si hay un cambio generacional en los roles de género que principalmente desempeñan las mujeres, las millennials reportan en menor proporción dedicarse a tareas del hogar comparadas con mujeres de otras generaciones. Existe un marcado gradiente educativo en el rol principal que desempeña la mujer, entonces a mayor nivel educativo, menor es la proporción de mujeres que reporta que se dedica principalmente a tareas del hogar. Esto es cierto en todas las generaciones. Y en la cohorte de millennials ha crecido la proporción de mujeres que reportan ser jefes de hogar en todos los niveles educativos. Preguntas hasta acá, no, no las estoy viendo en pantalla, entonces no sé si hay manitos levantadas. No, cero preguntas. No Continúo. veo, no veo manitos Listo. levantadas. Gracias, Ana María. Listo, continúo. Entonces, segunda parte de nuestros resultados son los cambios en la percepción en roles de género. Estos resultados son producto de la encuesta de uso del tiempo, que tiene unas preguntas sobre percepción. Y acá son súper interesantes esas preguntas. Entonces, la primera pregunta sobre percepción que nos interesa analizar es el porcentaje de mujeres que está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación, abro comillas, las mujeres son mejores que los hombres en las tareas del hogar, cierro comillas. Y esta respuesta la vamos a tabular por nivel educativo y teniendo en cuenta pues esas generaciones de las que les he venido hablando. El ejercicio lo hacemos comparando 2016 con los resultados de 2020 porque se observan cambios interesantes. Entonces, primero, nuevamente es evidente que existe un gradiente educativo en cómo se responde a esta pregunta. Entonces, el rojo es estoy de acuerdo con la afirmación, considero que las mujeres son mejores que los hombres en las tareas del hogar, y el verde es estoy en desacuerdo. Entonces, fíjense que en todas las generaciones, mientras más educación adquieren las personas, mientras llegan al nivel terciario de educación, más grande es la zona verde. Ahora, nunca llega a ser más de 50% ese desacuerdo. Eso ya también es diciente. O sea, es decir, hay un cambio que se genera con la educación, sin embargo, nunca vemos que las mujeres contesten como mayoritariamente que están en desacuerdo con esa afirmación, aunque tengan alto nivel educativo. También nos llama mucho la atención ver un poco como la persistencia de la respuesta entre generaciones. Entonces, sí, se observa ese gran gradiente educativo, pero si vemos, no son muy distintos las zonas verdes entre generaciones. Y eso nos llama la atención porque consideramos que eso está dando luces sobre esa persistencia de las normas sociales, lo difícil que es cambiar las normas sociales en el tiempo. O sea, se requieren otras cosas además del paso del tiempo para cambiar normas sociales, y en particular sí vemos que esta gráfica nos dice que la educación es una de esas cosas, pero vemos que no es suficiente. Eh, ¿Por qué tenemos la comparación entre 2016 y 2020? De pronto en la gráfica, así como la están viendo, no es tan evidente, pero en 2020 hubo un retroceso en la respuesta a esta pregunta. En 2020, más personas estuvieron de acuerdo con esta afirmación sobre que las mujeres son mejores que los hombres en las tareas del hogar. Nuestra lectura de por qué sucedió eso tiene que ver con la pandemia. La encuesta de uso del tiempo 2020-2021, toda sucedió durante la pandemia, y sabemos que la pandemia fue un periodo de tiempo bastante atípico donde hubo esto de los niños aprendiendo, asistiendo al colegio de manera virtual. Eh, Tenemos también el trabajo magnífico de Ana María Trivín sobre el paper de She Session, en donde vimos que muchas más mujeres salieron del mercado laboral durante la pandemia para tener que dedicarse a estas actividades de cuidado en casa de los hijos que ahora estudian virtual. Y quizá eso hizo en parte que más personas estuvieran de acuerdo con la afirmación que
cuidar de alguna manera o hacer tareas domésticas es como natural para las mujeres. Cuando vemos esta respuesta en los hombres, esta es una de esas gráficas donde sí nos gusta mostrar el resultado de los hombres, vemos que no es muy distinto el resultado que lo que dicen las mujeres. Y a mí esto me llama mucho la atención porque usualmente uno piensa como que, entre comillas, el machismo es un problema de los hombres, y acá estamos viendo que muchas de estas creencias sobre roles de género no son solamente los hombres quienes las tienen, las mujeres también las tienen. Entonces, es un sistema de valores de alguna manera que tanto hombres como mujeres respaldan, que las mujeres son mejores en las labores domésticas que los hombres. Entonces, en el caso de los hombres observamos exactamente el mismo patrón que en las mujeres. Hay el gradiente educativo, vemos que entre generaciones se parecen mucho, pues hay un cambiecito entre la high fertility, low labor force participation y el resto de generaciones, pero básicamente entre generación X, millennials y generación Z, los resultados son muy parecidos. Nunca pasa del 50% como el desacuerdo con esa afirmación, siempre es mayor la zona roja. Y también vemos ese retroceso en esa creencia de los roles de género que se dio en la pandemia en 2020, más hombres estuvieron de acuerdo con esa afirmación. Paso a la siguiente afirmación. Entonces, en esta afirmación lo que queremos ver es qué tantas mujeres están de acuerdo o desacuerdo con la afirmación, entre comillas, tanto hombres como mujeres deben contribuir a los ingresos del hogar. Y nuevamente hacemos la división de respuestas por nivel educativo. Entonces, fíjense que acá sí ha habido un cambio grande, y es que básicamente todo el mundo está de acuerdo que tanto hombres como mujeres deben contribuir a las finanzas del hogar. Entonces, esta respuesta es bien interesante cuando la combinamos con la anterior, porque hay un poquito como una disonancia. Eh, las mujeres deben contribuir al hogar, pero de algún modo sí están sobrecargadas con labores domésticas, como hacen para trabajar y contribuir a los ingresos del hogar. Entonces, en esta respuesta no vemos grandes cambios porque todo el mundo está de acuerdo con que las mujeres y los hombres deben contribuir a los ingresos del hogar. Ahora, la afirmación no dice que deben contribuir de la misma manera, pero sí que ambos deben aportar. Entonces, acá vemos que en esa materia, digamos, de la mujer no debe trabajar porque no tiene que contribuir al hogar, estamos todos en desacuerdo. Acá todo el mundo piensa que las mujeres deben contribuir a los ingresos del hogar. Y la última afirmación que incluimos en esta presentación es sobre si están de acuerdo o en desacuerdo las mujeres con la afirmación: la jefatura del hogar debe estar en cabeza del hombre. Entonces, acá nuevamente notamos ese gradiente educativo. Mientras más educación tienen las mujeres de todas las generaciones, más en desacuerdo están con esa afirmación. Es decir, las mujeres consideran que ellas pueden ser jefes de hogar. Y aquí sí vemos que la respuesta es mayoritariamente en desacuerdo. O sea, contrario a la primera afirmación, acá sí vemos que en 2016 la zona roja es más pequeña que la zona verde en casi todas las generaciones y niveles educativos. Sin embargo, en esta respuesta se observa también un poquito de retroceso en algunos casos con respecto a 2020. Las gráficas de los hombres de esta respuesta y de la de contribución a los ingresos del hogar son idénticas a las de las mujeres. Básicamente no hay diferencia en creencias, en esa percepción de roles de género con respecto a la contribución a los ingresos del hogar y con respecto a si el jefe de hogar debe ser el hombre. Entonces, acá notamos como resultados que queremos resaltar que sí que hay un gradiente educativo en esas percepciones de los roles de género. Mientras más educadas sean las mujeres, podemos decir que están más de acuerdo con unos roles de género más equitativos, con una visión más progresista del papel de la mujer en el hogar. Eso sugiere que la educación puede estar jugando un papel que nos permita replantear esas concepciones de género y fomentar la equidad. No obstante, no se observan cambios muy marcados entre generaciones, lo cual también nos hace pensar que esto es una evidencia de la persistencia de los roles de género. Entonces, los roles de género no cambian por sí solos, sino hacemos algo para que cambien. Y también queremos resaltar pues lo que se observa comparando los resultados de 2016 con 2020, porque vemos que una crisis tan grande como la de la pandemia puede generar retrocesos nuevamente en esos
en esas percepciones de los roles de género. Entonces, este cambio que ha ocurrido en materia de normas sociales no es un cambio garantizado. Puede haber retrocesos. Y acá estamos observando que la pandemia fue parte de esos retrocesos. Quisiera traer a colación otro ejemplo, quizás anecdótico, pero por ejemplo, en el discurso público en Estados Unidos también se está viendo un retroceso en cómo se habla de la mujer y justamente eso parte de cómo son los discursos que se presentan en pues, el discurso público de género, ¿no? Entonces, ya no se habla de género, no se habla de políticas de diversidad, se vuelve un poco a esas creencias anteriores y se pierde todo ese progreso que se había logrado. Entonces, este progreso es bastante frágil y por lo tanto yo sí creo que por eso vale la pena seguir trabajando en pensar en cómo hacemos para que se solidifique estos avances en materia de equidad de género, sobre todo sobre la percepción de los roles de género. Y el último grupo de resultados que queremos mostrarles es los cambios en el tiempo dedicado al trabajo remunerado y trabajo no remunerado, y luego hablaremos un poquito al final de ingresos. Entonces, estos resultados también los hacemos con base en la ENUD, en la encuesta de uso del tiempo. Seguimos con las mismas generaciones y niveles educativos. Sin embargo, acá Andrea, vamos a dividir la muestra de una manera que consideramos interesante y es que vamos a comparar mujeres solteras y sin hijos con hombres solteros y sin hijos, y luego vamos a comparar a mujeres casadas sin hijos con hombres casados sin hijos, y por último a mujeres y hombres casados con hijos. No podemos ver parejas, o sea, esto no quiere decir que todas estas personas sean parejas, porque la encuesta, si bien sí nos permite determinar quiénes son parejas, no fue ese el emparejamiento que hicimos, perdón la redundancia, en este caso, simplemente agrupamos todas las personas que contestan ser solteras y sin hijos, todas las mujeres están aquí y para el caso de los hombres hicimos exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, ¿qué estamos viendo? Que en promedio las mujeres de la generación Z trabajan aproximadamente 10 horas en total al día. Eso incluye una jornada laboral de aproximadamente 8 horas y un par de horas dedicadas a actividades no remuneradas de cuidado. Vemos que eso es cierto en 2017, en 2021. Recordemos que en la generación Z son bastante jóvenes, entonces en este caso, digamos que la carga o las responsabilidades de pronto son menores en algunos casos cuando no tienen hijos. Para las millennials y el resto de generaciones, generación X y la High Fertility, Low Labor Force Participation, sí notamos que hay un incremento en la jornada total que hacen estas mujeres, ya no son 10 horas, sino que estamos hablando en promedio de unas 12 horas, 13 horas. Vemos que, recordemos, perdón aquí, que estas son mujeres que trabajan, o sea, la condición para estar en esta muestra es que al menos dediquen una hora al trabajo remunerado. Entonces, acá vemos que estas mujeres están trabajando en promedio 7 horas y media, y vemos que las mujeres dedican aproximadamente entre 1 y 2 horas al cuidado no remunerado, al trabajo no remunerado del hogar. Esto es cierto en todos los grupos educativos que estamos observando. Para los hombres, ¿qué notamos? En el caso de los hombres solteros y sin hijos, es muy parecido como el número total de horas y también vemos que estos hombres trabajan jornadas de aproximadamente 8 horas, con excepción de la generación Z, que como decíamos pueden ser muy chiquitos en algunos casos, pero a partir de la generación de millennials trabajan en promedio 8 horas y estos hombres dedican aproximadamente 1 hora al trabajo no remunerado. Cuando comparamos hombres con mujeres, vemos que hay una brecha de más o menos 30 minutos a 1 hora en el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. Entonces, básicamente no hay diferencias en el tiempo dedicado a actividades remuneradas. Están trabajando aproximadamente una jornada laboral completa de entre 7 horas y media, 8 horas, ambos hombres y mujeres. En el caso del trabajo no remunerado, vemos una diferencia de 30 minutos a 1 hora. En este caso, como no hay niños en el hogar, entonces pero realmente sin niños en el hogar, no podemos decir exactamente a qué se están dedicando en materia como de cuidado estas personas, porque están cuidando la casa, pero no entendemos bien por qué las mujeres hacen más de ese tipo de trabajo
que los hombres. Quizá las mujeres también cuidan en general más, no sé, hacen más tipo oficio, aseo que los hombres. Entonces, eso podría estar explicando ya esa diferencia que se observa muy pequeña, pero diferencia al fin y al cabo, aún cuando no hay hijos. Luego pasamos a las mujeres casadas y sin hijos. Entonces, acá eliminamos la generación Z de los resultados porque no hay muchas mujeres de la generación Z que estén casadas, que son muy jóvenes. Entonces, ya vemos que empieza a aumentar esa jornada laboral de las mujeres, o la doble jornada que también se le llama. Vemos que aumenta el número de horas dedicadas al trabajo no remunerado y se mantienen las horas que se dedican al trabajo remunerado o al trabajo de mercado. Ahora, acá es importante decir una cosa y me voy a adelantar. Para los hombres también se aumenta el tiempo dedicado al trabajo no remunerado cuando se casan. O sea, básicamente al casarse, las personas, todos, hombres y mujeres, hacen más trabajo no remunerado. Sin embargo, acá sí se empiezan a ver algunas diferencias de género más marcadas que entre los solteros. Entonces, acá tenemos que para las mujeres de bajo nivel educativo, cuando se casan, ellas sí realizan más o menos 0.8 horas menos de trabajo remunerado, o sea, trabajan un poco menos en el mercado laboral y realizan 1 hora y 20 minutos más de trabajo no remunerado. Entonces, básicamente podría decir uno que compensan la caída en trabajo remunerado con más trabajo no remunerado. Sin embargo, todos ustedes aquí presentes saben que esa contabilidad realmente es muy nociva, porque no es lo mismo yo hacer 1 hora de trabajo remunerado que 1 hora de trabajo doméstico. Sobre todo esto tiene impactos en la trayectoria laboral de esas mujeres que están acumulando menos experiencia laboral. Entonces, acá empezamos ya a ver diferencias de género entre las que tienen bajo nivel educativo. Para las personas de alto nivel educativo, vemos que siguen trabajando exactamente la misma cantidad de horas en promedio, hombres y mujeres, pero las mujeres realizan 45 minutos más de trabajo no remunerado que los hombres. Entonces, aquí ya hay, nuevamente se mantiene como esa diferencia de las mujeres hacer más trabajo no remunerado, y vemos que entre las personas de bajo nivel educativo empieza a haber un poquito como ese cambio de las mujeres trabajar menos en el mercado laboral y hacer más tiempo de trabajo no remunerado. Y el último grupo de resultados es el impresionante, que es qué pasa cuando estamos viendo a mujeres casadas y con hijos. O sea, realmente con o con niños en casa. Aquí es donde se crea la gran divergencia en el uso del tiempo entre hombres y mujeres. Entonces, primero, ya ven que brinca inmediatamente a casi 14 horas esa jornada diaria de las mujeres. Y vemos que además hay un incremento del 50% en el trabajo no remunerado que reportan las mujeres, en el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. Entonces, vemos que el trabajo remunerado está aproximadamente en 7 horas para las mujeres en todas las generaciones y nivel educativo, un poquito más alto para las mujeres de alto nivel educativo, un poquito más bajito para las mujeres de menor nivel educativo, pero está en alrededor de 7 horas. Pero el tiempo dedicado al cuidado no remunerado con los niños sí se dispara, y es mucho mayor este incremento en las millennials, porque las millennials son las que tienen los hijos más pequeños dentro de esta muestra. Entonces son los que demandan más tiempo de cuidado. Entonces acá vemos que hay ese choque negativo en el uso del tiempo de las mujeres. Entonces claramente estas son mujeres que están reduciendo significativamente su tiempo de ocio, porque están dedicadas o a trabajar o a cuidar durante 14 horas al día. Y cuando miramos a los hombres, si notan, la zona naranja no aumenta tanto. Entonces, sí, ellos sí aumentan su tiempo dedicado al cuidado no remunerado, pero no aumenta en 50% como sí aumenta para las mujeres. Entonces, acá es donde vemos la principal brecha. En hombres jóvenes, en los millennials, que es en donde está más marcado ese cambio, los millennials aumentan, los hombres millennials aumentan en 1 hora el tiempo dedicado al trabajo no remunerado, mientras que las mujeres aumentan en 3 horas, comparado con su contraparte casada sin hijos. Entonces, las mujeres están dedicando 3 horas más cuando hay niños en el hogar a cuidado no remunerado,
comparado con las mujeres sin hijos, mientras que los hombres aumentan en 1 hora ese tiempo dedicado a cuidado no remunerado. En materia de mercado laboral remunerado, vemos que las mujeres están trabajando 1 hora menos que los hombres. En este caso, las mujeres, por ejemplo, millennial, siguen trabajando aproximadamente 7 horas. Los hombres aumentan un poquito como a 8 horas y media, pero eso no contrarresta el aumento tan grande que experimentan las mujeres en tiempo dedicado al trabajo no remunerado. Entonces, nosotras en nuestro trabajo concluimos con base en estas gráficas que realmente el principal choque en el uso del tiempo de las mujeres ocurre con la llegada de los hijos y obviamente aquí la mayoría de ustedes están trabajando en estas agendas de hoy en día de fecundidad y uso del tiempo y mercado laboral y pues es indudable pensar en que todo eso está interrelacionado y que la llegada de los hijos sí tiene pues un peso muy grande en el uso del tiempo de las mujeres. Entonces, eso es indudable que ese costo está recayendo sobre todo sobre las mujeres. Nosotras hacemos las pruebas estadísticas de diferencia de medias. De hecho, en parte, como vi Ana María, esto surgió de una presentación que hice en la Universidad Javeriana, donde nos dieron esta idea magnífica de poner esto muy sucinto en tablas. Para todas las estadísticas que presentamos tenemos pruebas de diferencia de medias y los resultados que yo les dije pues son los que son significativos en términos estadísticos. Entonces, acá se nota que para las millennials el cambio en el uso del tiempo para mujeres y hombres es significativo. O sea, las mujeres trabajan más no remunerado que los hombres. Es significativo ese cambio en las horas dedicadas al trabajo no remunerado. Y también están trabajando un poquito menos en el mercado laboral remunerado, pero si notan, pues la diferencia es 0,73, son 45 minutos de diferencia en trabajo remunerado. Y estas brechas van a ser, digamos, constantes también para la generación X, que es una generación que también tiene hijos que requieren cuidado, son hijos pequeños. En el caso de las mujeres high fertility, low labor force participation, encontramos también algunas de esas diferencias, lo cual es bien interesante porque ya esa generación no tiene hijos chiquiticos. Sin embargo, como la encuesta no permite ver quiénes son hijos, sino que simplemente si hay niños en el hogar, sospechamos que parte de ese resultado viene dado también por otras mujeres del hogar, que puede ser la abuela o una tía, que también tienen que cambiar su uso del tiempo con la llegada de los hijos a su hogar. Y les voy a mostrar ahora estas últimas gráficas que para nosotras son divinas, son muy dicientes. En esta gráfica solamente estamos viendo a parejas. Acá sí tenemos una base de parejas construida desde la ENUD y calculamos del ingreso del hogar. Hay una pregunta en la ENUD de cuál es el ingreso de este hogar, qué proporción de ese ingreso lo aporta la mujer y cuántas mujeres están en cada uno de esos bins de proporción de ingreso que traen al hogar. Entonces, la línea vertical nos está mostrando para cada generación cuando las parejas aportan 50-50. Ojo, la pregunta es sobre ingreso, no sobre gastos. La ENUD no pregunta sobre qué porcentaje de los gastos asume cada persona del hogar, o sea, si hombre y mujer, pero los ingresos se aproximan bastante pues a esos gastos. Entonces, nosotras, ¿qué vemos? Bueno, esto también tiene solamente a parejas donde ambos trabajan, ambos tienen un ingreso laboral positivo, no incluimos acá las parejas donde uno de los dos miembros no trabaja, sino que nos concentramos solamente cuando ambos tienen un ingreso positivo, así fuera muy chiquito, y vemos que hay una acumulación en todas las generaciones de personas donde ambos esposos, hombre y mujer, aportan 50 y 50. O sea, vemos ese puntico alto en la línea vertical que nos dice que es donde más o menos está el 18% de las parejas, donde la mujer trae 50% del ingreso del hogar. Notamos también que, por supuesto, del lado izquierdo de la distribución hay una mayor masa. Las mujeres aportan en general menos. Hay más mujeres que aportan menos del 50% que hombres que aporten menos del 50%. Sin embargo, no es despreciable la masa de mujeres que está al lado derecho. Mujeres que aportan un poquito más de la mitad de los ingresos del hogar. Ese es el BIN que está entre 50 y 55%, y vemos que pues una masa más o menos 10%
de las mujeres de esta base de parejas. Estos resultados los tenemos para 2016 y la verdad son muy, muy, muy parecidos. Acá debemos ser honestas, por supuesto que hay un efecto composición, porque como por definición estamos dejando solamente a personas que reporten trabajar, no tenemos en cuenta que entre 2016 y 2020, pues muchas mujeres pudieron haber abandonado el mercado laboral como se ha documentado y eso cambiaría pues un poco la figura de esta gráfica, pero esta gráfica la hicimos inspiradas en un trabajo de Marianne Bertrand donde muestra una gráfica similar para Estados Unidos y queríamos ver cómo nos comparábamos con respecto a Estados Unidos. Y seguida esa gráfica hacemos otro ejercicio en donde entonces miramos la proporción del ingreso que trae la mujer comparado con o contrastado con la proporción del trabajo no remunerado que hace la mujer dentro de ese hogar. Y acá esta gráfica sí es muy triste porque incluso en los casos donde la mujer aporta más de la mitad del ingreso de ese hogar, siempre está realizando más del 50% del trabajo no remunerado. Entonces, no encontramos necesariamente evidencia de la Gender Deviance Hypothesis, en donde dice Marianne Bertrand que cuando la mujer gana más que el esposo, eso hace que ella quiera trabajar más en el hogar que él, como para no desafiar tan frontalmente la norma social de género. Pero pues tampoco estamos evaluando esa hipótesis explícitamente acá, porque acá no estamos viendo si ella gana más que él, sino si aporta más que él al ingreso del hogar. Por supuesto, están correlacionadas ambas variables, pero no son necesariamente una correlación uno a uno. Entonces, en este caso, vemos que sí que hay una masa grande de mujeres que está haciendo el 90% del trabajo del hogar, pero aportan muy poquito a los ingresos del hogar, pero a medida que vamos avanzando hacia la derecha en el eje horizontal, pues son mujeres que están aportando mucho más al ingreso del hogar y aún así no vemos, digamos, que haya un grupo grande de mujeres mayoritariamente diciendo, no, pues si yo aporto todo el ingreso al hogar, yo no voy a hacer el trabajo doméstico. En parte consideramos que esta pendiente negativa que vemos acá, esa correlación negativa, por supuesto va de la mano también con la posibilidad de contratar ayuda para el hogar y eso hace que las mujeres liberen tiempo, pero sigue siendo muy alta la proporción de mujeres que hacen más trabajo doméstico que sus esposos, a pesar de aportar mucho más que él a los ingresos del hogar. Esto también se mantiene en 2016. Entonces, resultados en los hogares en donde cohabitan parejas heterosexuales, acá solo estamos viendo hogares donde hay hombre y mujer, sigue siendo usual que los hombres aporten más del 50% del ingreso del hogar. No obstante, en el 20% de las parejas la división de gastos, tomando esto como una proxy de gastos, es de 50-50. Cuando se analiza la relación entre la contribución al ingreso del hogar que hace la mujer versus su contribución al trabajo no remunerado dentro de ese hogar, se evidencia un gradiente en dicha relación. Cuando se contribuye más dinero, se reduce la contribución al trabajo de cuidado no remunerado, posiblemente sea un efecto de contratar trabajo doméstico. Sin embargo, en los casos cuando las mujeres aportan más del 50% del ingreso del hogar, siguen asumiendo más del 50% del trabajo no remunerado dentro del hogar. Y esto es cierto para todas las generaciones. Entonces, ya los resultados generales de nuestro trabajo es que vemos un avance notable en la posición de las mujeres en la esfera social y económica, sobre todo para las mujeres con altos niveles educativos, medido por su participación en el mercado laboral, control sobre decisiones de fecundidad y acceso a jefatura del hogar. Pero las creencias sobre los roles de género permanecen en el tiempo, aunque muestran cambios con el nivel educativo. Entonces, acá nos referimos a la afirmación sobre las mujeres son mejores que los hombres en labores del hogar. El trabajo no remunerado continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, aun cuando sean las principales aportantes de dinero en el hogar. Las mujeres conquistaron derechos sociales y económicos durante el siglo XX, pero la revolución en roles de género aún no sucede con la misma magnitud e intensidad al interior del hogar. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir para poder verlas. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante este trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que Ana María tenía o no.
Sí, Ana María sí tiene. Sí, sí, yo tenía, pero ya Andrea le respondió, era la misma de antes La diciéndole que me habías, que, es que nos tomamos muy en serio tus comentarios. pero en el pedazo de normas, ahí sí les falta todavía hacer diferencias de medias, o por lo menos en las gráficas sería bueno tener los Ok, intervalos de ok. confianza, como para, es que tal como se ve, uno no ve ninguna diferencia, se ven como muy Tienes razón, tienes planitas. razón. Entonces, de pronto podría ser útil. Y como para terminar de cerrar la historia, también sería interesante, no sé si la NUT tenga esa información sobre normas de madres relacionadas con si está bien que las madres trabajen o si los niños sufren cuando las madres trabajen, ese tipo de cosas, porque creo que esas pueden cerrar más la historia del que el problema puede estar pues, al interior del hogar y que esas son las cosas que nos están cambiando tanto. Eh, Sí, sí, no sí la solamente tenemos en la de el los trabajo. ingresos. Ah, ya. En el trabajo tenemos la pregunta de, porque la ENUD sí pregunta sobre si usted considera que una madre que trabaja es igual de buena madre que una madre que no trabaja, Ujú. pero ellos cambiaron la pregunta entre 2016 y Ah, 2020. Entonces, no la puse mm. porque no es exactamente la misma pregunta y quería hacer la comparación entre los 2 años, pero en el documento sí tenemos ambas, digamos, ambas versiones de esa pregunta y el análisis de lo que contestan hombres y mujeres, con el caveat de no son necesariamente comparables entre las olas de 2016 y 2020. Bueno, igual me parece maravilloso el trabajo, me parece buenísimo el último pedazo que le adicionaron. Me parece que sumó bastante y me gustaría invitarlas a que exploren un poquito eso que encuentran del cambio de las normas del 2020. A ver si se puede buscar algún experimento natural o algo que les ayude a hacer un papercito ahí. Pero súper chévere. Me Muchas, encanta muchas verlo gracias, Ana nuevamente. María. No, ya tú ya estás graduada en este paper porque ya lo has visto Está dos buenísimo. veces. Gracias. No, con gusto. Javier, tienes la mano levantada. Sí. Muchas gracias, Ana María, por la invitación. Me alegra mucho escucharte a ti, Andrea, y igualmente comparto pues, la idea de muy bueno el trabajo, poder aplicar pues, la metodología de Goldin, de las cohortes generacionales para mirar esa relación entre trabajo remunerado y no remunerado. Yo en la primera parte no alcancé a reaccionar a los comentarios, pero los hago ahora. Básicamente tengo dos comentarios. Creo que la parte de jefatura femenina, un tema que fue muy emergente en los 90s. Este siglo no ha tenido mucho trabajo, la verdad, y yo creo que hay muy poca información para política pública. Yo, por ejemplo, cuando hay debates sobre políticas de infancia y adolescencia, eh, parece que no se tuviera en cuenta la configuración de los hogares, y yo creo que el tema de la jefatura femenina requiere más análisis. A mí me parece que ahí pueden profundizar un poco más. Por ejemplo, en las grandes ciudades se ha incrementado los hogares unipersonales, entonces lógicamente pueden haber jefas de hogar unipersonales, em, pero en general se ha mantenido o sigue creciendo los hogares con jefatura femenina, eh, que llegan alrededor del 40%, en el cual más del 75-80% son sin pareja, ¿no? Porque pues hay un porcentaje de jefatura femenina con pareja heterosexual, pero en la gran mayoría no. Entonces me parece que ahí valdría la pena como pensarlo un poco más. em, bueno, se me escapa alguna otra idea, pero yo creo que ese era un punto, me parece un punto muy importante que no lo hemos estudiado adecuadamente, ni desde la economía ni desde la sociología.
El otro tiene que ver con la segunda parte, tener en cuenta pues la distribución de las horas entre trabajo remunerado y no remunerado. El cambio demográfico. Yo creo que, claro, la centralidad de parejas o personas con niños y sin niños menores eh, es central, pero por el cambio demográfico ha aumentado el número de hogares con personas mayores dependientes. Entonces, valdría la pena o hacer, digamos, de personas dependientes, incluyendo niños y niñas, pero también personas mayores, que es pues la bomba, digamos, donde está creciendo la dependencia. Entonces, eran esos dos comentarios y de nuevo felicitarlas por el trabajo, me parece que está muy chévere. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tus reacciones y por habernos prestado atención aquí a esta presentación. Voy a empezar de atrás para adelante porque también quiero darle espacio a Juanita y a Juliana, mis coautoras, por si tienen reacciones, sobre todo en la parte de jefatura femenina. De acuerdo contigo que el tema de mirar a adultos mayores dependientes es fundamental y la verdad estaba en nuestro corazón hacerlo en este análisis. Yo, la verdad, no encontré mucho en los datos, o sea, me puse a explorar ENUD, en dependencia de adultos mayores y también GIH, y no se podía, o sea, salía como que básicamente eso no era un tema importante, eran muy bajitas las horas dedicadas a cuidado de adultos mayores. Mi sospecha es un tema de que las encuestas no estaban diseñadas para capturar ese tipo de cuidado. Más que no sucediera el fenómeno, porque es que es evidente, o sea, de manera anecdótica todos ya estamos viendo justamente lo demandante que es cuidar a adultos mayores en los hogares, pero las encuestas no nos estaban permitiendo medir bien esas horas dedicadas a cuidado de adultos mayores, en particular porque había muy poquitas preguntas relacionadas con el cuidado de adultos mayores. Estoy a la espera de ver si la nueva ENUD, la de 2025, que no sé si ya los microdatos están disponibles, pero creo que salían en estos días, tengo entendido que ahí va a ser posible ver algo más en detalle eso, pero sí está en nuestra intención, es parte de nuestra agenda de investigación, en particular mis colegas aquí del Banco de la República estamos todas, de hecho, pensando en ese tema porque ha sido presente en todas las discusiones internas que hemos tenido de este trabajo y esperamos pronto poder tener algún resultado en esa línea. Ahora, sobre jefatura femenina, muy de acuerdo. Y mientras hablaba, fui anotando algunas ideas que creo que sí podemos mirar algunas cosas sobre de pronto jefatura femenina controlando por tamaño del hogar, ver cuando hay hogares de, no sé, grandes, si hay más jefatura femenina o no. Algo podemos ahondar ahí. Y no sé si Juli o Juanita quieran agregar algo en ese sentido. ¿No? Listo. Pero sí, buenísima esa idea y sí podemos explorar porque los datos nos permiten mirar cosas más en detalle sobre jefatura femenina, un poco como para ver, entre comillas, si es real esa jefatura femenina, ¿no? De si no es un efecto como de más personas viviendo solas y yo soy jefe de hogar porque vivo solo, o si son parejas con hijos, donde realmente sí se está dando ese cambio en la norma social de pasar la jefatura del hombre a la mujer. Que dicho sea de paso, es bien interesante que en Colombia se siga preguntando un poco quién es el jefe de hogar cuando ya en otros países eso no se pregunta en las encuestas de hogares. Ya se abolió porque ya dejó de ser un tema relevante, pero acá sigue siendo súper relevante quién es el jefe de hogar. Muchas gracias. Tengo un par de comentarios. Sí, Mauricio, por favor, adelante. No, pues primero que todo, siempre es chévere ver la evolución del trabajo. Es decir, un poco aunado con lo que decía Javier, yo creo que haz de cuenta, uno puede pensar dentro del hogar de especialización y a lo mejor en casados las mujeres dedican más tiempo por especialización, productividad, no sé, la historia que uno quiera o tenga en la cabeza. Pero si es verdad que uno pudiese mirar solo en hogares con jefatura masculina y femenina únicamente y que no haya pareja, ¿qué pasa en el uso del tiempo? ¿No?
no sé, una hipótesis es que los hombres ahí sí les toca hacer más trabajo doméstico, o a lo mejor no, y quién sabe por qué, ¿no? Entonces, creo que esa comparación de cuando es la mamá soltera y el papá soltero, qué pasa en el uso del tiempo, sería chévere como para completar de pronto la historia de toda la heterogeneidad posible, digamos, de hogares, ¿no? Porque está bacano, porque está no casados, casados sin hijos y casados con hijos, y está el gradiente, y de pronto esta otra dimensión demográfica, digamos que pues sí siento que pues hace falta un poco en dimensión de lo de Javier. Por otro lado, lo de adultos mayores, digamos que estoy trabajando eso ahorita en un trabajo, por ahí pues le ha mostrado a Andrea. Estamos haciendo un estudio comparativo de diferentes salud de Chile, México, no, sí, de Chile, México y Colombia, en la cual un poco, claro, dependencia es muy difícil de medir porque es verdad que la producción doméstica no preguntan si es específico adultos mayores, pero si tienes la producción doméstica, digamos, total, ¿no? Entonces, un poco lo que nosotros estamos haciendo en ese trabajo es decir, adultos mayores con, digamos, problemas de salud y con pensión, entonces el sí no, que son los 4 tipos de hogares, y ahí se encuentran ciertas cosas, digamos, de economías de escala, ¿no? Porque, digamos, el efecto neto, de hecho, a nosotros nos da que cuando vive el adulto mayor se consume más ocio hombres y mujeres, y, por ejemplo, cuando hay pensión, es el mayor, digamos, momento de consumo de ocio por ingresos económicos. Entonces digo, ahí hay como ciertas cosas que sí se pueden explorar aún con la presencia del otro adulto, de adultos mayores, pero pues por supuesto el efecto neto de si ellos están demandando cuidado o no, también digamos que es preocupante, por eso controlamos por salud y pensión un poco para limpiar un poquito de quién estaría demandando cuidado. Entonces, es decir, eso por ese lado. Por otro lado, o sea, obviamente uno acá puede mirar 420.000 dimensiones y pues uno tiene que preguntarse cuándo para, ¿no? Pero por supuesto, la composición de mujeres que se quedan trabajando cuando están casadas y con hijos es muy diferente a la composición de mujeres que están trabajando casadas y sin hijos, ¿no? Ahí hay un efecto de selección. En dado caso, sería chévere documentar, ¿no? Digamos, justo en el trabajo que nosotros hicimos relativo a la pandemia, cómo la pandemia afectó la participación laboral femenina, algo que encontramos es que el mayor efecto se da en las mujeres que tenían hijos en la edad escolar, y eso lo encontramos, eso fue en República Dominicana, México, Chile y Brasil, ¿no? Y en casi todos daban edad escolar. Y un poco la historia era, claro, ellos tenían subsidio de producción doméstica a través de los colegios. Cuando cierra el COVID, ya son las que tienen la doble carga de cuidado y les toca salirse. Entonces digo, ¿no? Este efecto composición de las que se quedan trabajando aún con hijos van a ser muy diferente a las que están trabajando sin hijos. Entonces, yo creería que pues sería interesante documentar simplemente en qué son diferentes las unas de las otras, pues como para entender qué parte de ese fenómeno de selección, pese a que aún con la mayor historia que uno tenga selección, que a lo mejor las mejores en el mercado laboral se quedan trabajando aún con hijos, ahí es donde se da la carga más dura de cuidado, ¿no? Pero creo que, es decir, este efecto como de selección de muestras sería chévere tenerlo un poco medido, pues para poder decir, claro, acá estoy con las personas que se quedan trabajando y ellas son diferentes en los diferentes tipos de hogares porque hay selección en esa decisión. Entonces, pues como les digo, eso simplemente un comentario que pues andaba pensando, no tiene que pensar cuando para, pero digamos que fue una de las cosas que se me ocurrió pues como en el momento que estaban presentando. Hola Mau, muchas gracias por esos comentarios buenísimos. Sí, la parte de selección, yo creo que eso es súper interesante que pudiéramos hacer algo un poco más cuanti ahí para documentar diferencias. Eh, yo creo que lo chévere de este trabajo es que a nosotras nos abrió como la posibilidad de una agenda gigante de investigación. Queríamos ponerle como un límite a este en particular, pero sí es parte de nuestra agenda, o sea, sí estamos conversando sobre cómo vamos a continuar con este tipo de análisis, sobre todo pensando en los temas enfocados de cuidado, o sea, en economía del cuidado en toda la dimensión de adultos mayores y niños, y la mayoría aquí del banco estamos como muy involucradas en esa agenda. Y bueno, tú me has contado lo de tu trabajo sobre adultos mayores y con lo que están haciendo, y eso me parece maravilloso porque creo que lo chévere de justamente estas agendas ahora del banco que hacen parte de los ESPES es que vamos a poder unir fuerzas
con ustedes y sabemos que la Javeriana está muy involucrada en los temas de economía del cuidado, entonces van a estar invitados cuando haya esa reunión del ESPE de Economía del Cuidado para que eso haga parte de estos resultados que queremos divulgar dentro de ese ESPE. Y sobre la parte de mirar en los resultados de uso del tiempo para personas solteras que tienen menores en el hogar, sí lo hicimos, sí hicimos esa tarea, pero los resultados eran bastante ruidosos, sobre todo para los hombres, porque la ENUD no te permite determinar si los niños que están en el hogar son hijos de alguien. O sea, sabemos que hay niños en el hogar, pero no sabemos quiénes son los papás. Entonces, en general, digamos que la norma social dice que los niños viven en el hogar de la madre. Entonces, de alguna manera, con el caso de las mujeres, es más probable que cuando haya niños en el hogar sean los hijos de ella. Pero para el caso de los hombres solteros que tienen hijos, no era muy común encontrar esa situación de un hombre que contestara en la encuesta que era soltero, que vive en un hogar donde hay niños y que él tuviera como edad de ser papá. No, o sea, las gráficas sí las tenemos. Voy a revisarlas para ver si de pronto las podemos poner en el anexo del trabajo, porque sí las hicimos, y sí, nosotros hicimos todas las dimensiones en ese cruce de estatus marital y presencia de niños o no en el hogar. Pero bueno, las voy a revisar para poder incluirlas, porque tiene razón en que sí es chévere poder mencionar ese tipo de resultados y hacer esa comparación, ¿no? De padres solteros con madres solteras, excepto que en nuestro caso es bastante ruidosa por la manera como pregunta la encuesta, pues porque la encuesta no permite determinar si el hombre es el papá de ese menor o no, y si la mujer es la mamá o no. Pero muchas gracias por todos estos ideas, porque las anoté y sí nos sirven para esa agenda que tenemos para 2026. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y a Andrea, mil gracias por la presentación de este trabajo tan interesante que pues lo he visto cambiar mucho en el tiempo, pero está muy chévere el trabajo. De verdad, Gracias, mil Ana gracias. María. Gracias a ti por el espacio y por tus comentarios tan enriquecedores en esa primera versión que viste, Sí. porque bueno, esto fue presentación, pero el documento escrito nos tomamos muy en serio todos tus comentarios también, entonces nos sirvieron mucho. Muchas gracias a todos No, por estar.